mí siempre me ha llamado la atención algo desde que tengo la oportunidad de conducir. Y es que la luz amarilla de los semáforos tiene una pequeña particularidad. Y es que produce dos efectos diferentes en las personas. Unas personas toman la luz amarilla para empezar a desacelerar y llegar al semáforo en rojo. Otras aceleran para que no les llegue el semáforo en rojo. Es la misma señal, produciendo dos efectos diferentes. ¿De qué depende? De la persona. Depende de la persona que vea la señal. En el pasaje de hoy tenemos una señal. Una señal que es la entrada de Jesús a Jerusalén sobre un pollino y su madre, la madre del pollino. Y este evento es tan importante en la historia que nos narran los evangelios, que es uno de los pocos pasajes que se cuentan en los 4 evangelios. Lo cuenta Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno resaltando diferentes aspectos. Es un pasaje fundamental en el ministerio del Señor Jesús, que marca el inicio del fin de su ministerio aquí en la tierra. Y quienes reciben la señal que el Señor hizo, y lo que vamos a ver el día de hoy, son los judíos. Personas que conocían el Antiguo Testamento muy bien. El Antiguo Testamento les era enseñado en la sinagoga. Personas que conocían los salmos, los profetas. Personas que entendían lo que las escrituras decían. Pero las respuestas que se generaron en el pueblo fueron muy diferentes a la misma señal. Nuestro sermón de hoy se llama La marcha triunfal del Rey despreciado y va a tener 3 puntos. El primero, la preparación de la marcha. El segundo, la respuesta de los seguidores de Jesús. Y el tercero, la respuesta de los habitantes de Jerusalén. Acompáñenme en una corta oración. Señor, bendice tu palabra en este momento. Que sea ella iluminándonos, guiándonos. Que la reflexión de tus dichos, Señor, sea dulce a nuestro paladar. Y que podamos encontrar por medio del estudio de tu palabra, de la reflexión de tu palabra, motivos que renueven nuestra fe y que nos preparen para toda obediencia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En lo que tiene que ver con la preparación de esta marcha, vale la pena destacar en primer lugar que el Señor Jesús ya tenía 3 años, sino un poco más, de ministerio, proclamando el evangelio del reino. Pero lo curioso es que él no había afirmado explícitamente que él era rey. Él no lo había dicho explícitamente. Ahora, él había dicho frases que sí daban a entender que era el rey. Por ejemplo, cuando él dijo acerca de los niños, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque los que son como estos es el reino de los cielos, se infiere que si los niños van a él, y no deben ser impedidos, porque los que son como ellos son aquellos que recibirán el reino, se deduce que ese reino tiene un rey, y si tienen que ir a él, entonces él es el rey. Pero es una inferencia nomás. Muchos milagros hizo, como el ciego que él sanó cuando iba rumbo a Jerusalén, que dijo, ten misericordia de mí, hijo de David. Se infería que era el rey, muchos reconocían que era el rey, pero él no lo había dicho. Es más, en el momento en que el Señor Jesús iba a ser coronado como rey, por el milagro que había hecho de la multiplicación de los panes, eso está en Juan 6, él no lo aceptó. Él huyó, no aceptó ser coronado como rey. Pero en este pasaje de hoy, él se va a mostrar como el rey prometido. Va a hacerlo claro para todos. ¿Cómo empieza el pasaje entonces? Yo quiero contar un poco el recorrido que el Señor hizo, porque nos va a ayudar a entender qué pasó en la multitud, quiénes conformaban la multitud que lo recibió. Antes de llegar a Jerusalén, el Señor Jesús había estado en Jericó, de allí pasó a Betania, en Betania resucitó a Lázaro,
tengan eso en cuenta. Luego fue a una ciudad llamada Efraín y luego se devolvió a Betania y salió a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y los líderes judíos ya se habían reunido para acordar su muerte. Entonces Jesús llega, empieza Mateo diciendo, a Betfagé, al monte de los olivos, y le dice a dos discípulos que vayan a una aldea cercana donde van a encontrar a un pollino atado con su madre y que debían desatarlos y traerlos a los dos. Ahora, ¿por qué a los dos? Lucas nos dice que el pollino jamás había sido montado. Esa es la razón por la que tenía que venir el pollino con su mamá. El pollino, un pollino salvaje que nunca había sido montado, difícilmente se iba a transportar. Tenían que traerlo con su madre. Pero había un motivo detrás de eso, y era el cumplimiento de la profecía dada en Zacarías. Y si alguien preguntaba por qué tomas ese animal o estos animales, ellos tenían que decir, el Señor los necesita. Ahora, es muy probable que la persona dueña de estos animales ya sabía quién era Jesús y ya conocía a los discípulos. Jesús ya tenía más de 3 años de ministerio. Él era conocido en Jerusalén. Esta era la tercera Pascua a la que Jesús iba. Y ya era conocido en ese lugar. Es muy probable que cuando él dijo, digan el Señor lo necesita, la persona de inmediato iba a dejar el animal para que los discípulos lo tomaran. Porque reconocía, el dueño reconocería que Jesús era el Señor. Pero ahora hay un principio muy interesante. ¿Por qué un pollino que nunca había sido montado? Los judíos tenían una costumbre, y es que a nadie se le permitía montar ni el caballo ni el burro del rey. Nadie lo podía montar. Por eso Jesús pide un pollino que nunca había sido montado, porque es el pollino de él como rey. Él está desde ese momento reclamando su legítimo derecho como rey de Israel, al tomar un animal que nunca había sido montado y que estaba especialmente designado solo para él. Se está proclamando rey. Los discípulos entonces hicieron lo que él les dijo, y Jesús se prepara y se monta encima del animal. Viene el pollino, viene el asna, y se cumplen las palabras de Zacarías que leímos. Como dice Mateo 21, versículos 4 y 5. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Ahora, lo interesante de la profecía de Zacarías es que no es la única sobre este suceso. Esto ya lo había dicho Jacob. Cuando Jacob profetizó sobre el reinado de Judá, su hijo, Jacob dijo en Génesis 49, versículos 8 al 11, lo siguiente: a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará en el cuello de tus enemigos, se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá, de la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo. Silo es Cristo. Y a él se ha dado la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa el hijo de su asna. Él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. Ya Jacob había visto el día en que Silo, el rey de paz, se montaría en un pollino de asna junto con su madre y entraría. No con claridad lo ve, entraría a Jerusalén, que aquí es descrito
como una vid. Zacarías lo único que hace es dar más detalles acerca de aquello que ya decía Génesis. Esto se tenía que cumplir. Era el reclamo legítimo del rey sobre su pueblo. Hermanos, ¿entienden que lo que está pasando aquí no es ligero? Es el rey el que está reclamando su lugar. Y él toma un pollino, un asna, y a propósito se sienta en ellos para que todos puedan identificar que él es el rey que había sido prometido. Zacarías en su profecía añade detalles que son interesantes. Dice que el rey venía a Sión. Claramente lo identifica como el rey. De Jesús se decía que era el hijo de David, el hijo de Dios. Ya el pueblo lo conocía. Segundo, dice que el rey venía manso, venía humilde. Jesús lo expresó claramente en su ministerio. Yo soy manso y humilde de corazón. Y que vendría el pollino junto con su madre. Todas las señales estaban dadas, todas las pistas estaban dadas. No se estaba hablando de otro, sino de este rey. Como dice un comentarista, cito: nunca hubo rey, a la vez justo, redentor, manso y sentado sobre un asno, que viniera a Jerusalén, a menos que este sea el único rey de reyes, Dios y redentor, Jesús. La pregunta es, ¿entenderían los judíos la señal? ¿Entenderían que se estaban cumpliendo las escrituras y el rey venía? Eso es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Los versículos 8 y 9 dicen, hablando de los seguidores de Jesús: la mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Bueno, ¿quiénes conformaban esta multitud? Por eso les dije que aquí es útil apoyarse en los otros evangelios, porque nos ayudan a entender mejor lo que estaba pasando. Esta multitud la conformaban muchas personas que habían visto la resurrección de Lázaro. Lo dice el Evangelio de Juan. Muchos de los que habían visto la gran señal de Lázaro, cuando Lázaro fue resucitado, la conclusión de la multitud fue: ¿y es que habrá alguien que haga más señales que este? La conclusión era: este tiene que ser el Mesías, no puede haber otro. Mucha de esa misma multitud que estuvo en la resurrección de Lázaro está aquí. Y el Evangelio de Juan dice que ellos no solamente estaban presentes mirando a Jesús, que ellos estaban diciendo públicamente: este es el Mesías, este es el Cristo, no puede haber otro. La multitud estaba dando testimonio acerca de Jesús. Dice Lucas que entre esa multitud había discípulos de Jesús, habían curiosos, y también Lucas dice que estaban los fariseos. Es una multitud compuesta por muchas personas. Entonces, de entre la multitud, los discípulos y los curiosos, podríamos pensar, tienden sus mantos, colocan ramas de palma. Las ramas de palma, tenemos el detalle de la palma por Juan, que simbolizan salvación y gozo. E hicieron una caravana. Unos se colocaron adelante, otros se colocaron detrás y dijeron: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. ¿Qué significan esas palabras? Esas palabras vienen del Salmo 118 que leímos al inicio. Este es un pasaje impresionante. No solamente el Señor Jesús se da a conocer como el Mesías, es que la multitud está cantando que Él es el Mesías. El Salmo 118 básicamente
habla de David, y por supuesto los judíos entendían que de su hijo. Habla básicamente diciendo que David estuvo en angustia, pero Dios lo libró, que él era la piedra que los edificadores habían rechazado y que ahora venía a ser la cabeza del ángulo. Rey rechazado, que sería el rey y cabeza de su pueblo. Y por si fuera poco, el Salmo 118 también dice que este rey iba a entrar a la ciudad seguido por los justos, por aquellos que creían en él. Eso enseña el Salmo 118. Y es lo que la multitud está cantando. Hermanos, esta gente sabe lo que está cantando. Son judíos, conocen las escrituras, fueron formados en las escrituras. Año tras año, cuando se celebraba la Pascua, se cantaban los salmos 113 al 118. Era la costumbre. Ellos saben que están cantando. Ellos saben que están diciendo que este es el rey que había sido rechazado, pero que Dios lo convertiría en la piedra principal del ángulo. Lo curioso es que Jesús después va a utilizar el mismo Salmo 118 en esa misma semana, como mostrándoles y diciéndoles: ustedes cantaron esto cuando me recibieron. Dos personas en la multitud, unos cantando con entendimiento, unos esperanzados en que este sí era el Mesías. Multitudes estaban con Jesús. Y ahora, ¿qué significa este canto del Salmo 118? Brevemente, cuando dice Hosana, está diciendo salva ahora. Es una frase, es una palabra que está en el Salmo 118. Y cuando dice Hosana al hijo de David, básicamente están diciendo, están rogándole a Dios que el hijo de David pueda cumplir con su propósito, que el hijo de David sea prosperado en su obra, que por medio de él Dios salve. Eso están diciendo. Cuando dicen bendito aquel que viene en el nombre del Señor, están reconociendo que Jesús no viene en su propio nombre, él viene haciendo la voluntad del Padre. Él no es un rey que viene a establecer un reino terrenal según sus intereses. Él es un rey que viene a establecer el reino de Dios. Los judíos están diciendo: este hombre viene de parte de Dios a establecer el reino de Dios, los propósitos de Dios aquí en la tierra. Es lo que están cantando. Este rey manso, que viene en son de paz, no en son de guerra, viene a establecer los propósitos de Dios. Mucha gente cantando, unos convencidos, creyendo, otros no. Los que cantaban de corazón, tal vez no entendían todo, pero sí sabían que Él venía a establecer la paz que Dios había prometido. Sí sabían que Él venía a dar esa paz que Dios había prometido. Esos eran los justos que menciona el Salmo 118. Es que el Salmo 118 pinta una hermosa escena donde el salmista dice básicamente: los justos entrarán por las puertas con acciones de gracias. Son los justos los que vienen entrando con su rey a la ciudad. Es, como lo muestra el Salmo 24, la generación de Jacob, que entra por las puertas con el Rey de Gloria, y las puertas se abren para recibir al Rey de Gloria.
es una recepción majestuosa del rey. Los justos están entrando con su rey. Pero también hay en la multitud simples curiosos. Tal vez este es un rey, pero el rey que nosotros queremos, el reino que nosotros queremos, es un reino terrenal. Queremos que se deshaga de Roma. Queremos un rey político. Y estaban los fariseos que le decían a Jesús: calla a tus discípulos. Y Jesús, como rey, les habla y les dice: yo no los voy a callar, porque si ellos se callan, las piedras van a hablar. Este es el rey que en su legítimo derecho, con sus prerrogativas, reclamando su lugar. La pregunta para nosotros, que confesamos el nombre de Cristo en esta mañana, que decimos ser de Cristo en esta mañana, es: ¿cuál es el Cristo que adoramos? ¿Al Cristo que nos dicen las Escrituras? Como estaba diciendo este pasaje, aquellos que creían en la profecía de Zacarías, aquellos que de verdad creían en lo que el Salmo 118 decía y reconocían que este es el Rey. ¿Ese es el Cristo que estamos adorando y que las Escrituras nos dicen? ¿O el que nosotros nos imaginamos? ¿O el que está según nuestros intereses? ¿O recibimos a Cristo en sus términos o no lo recibimos? Esas son las palabras de Jesús. O lo recibimos en sus términos o no lo recibimos. El que no recoge con él, desparrama. Así lo dice. Muchos de estos curiosos que estaban allí cantando, días después dirían: crucifíquenle. Y días después dirían: que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Invocarían una maldición sobre sí mismos. Muchas iglesias hoy están llenas por un domingo de Ramos, por una tradición. La gente se acordó que hoy es domingo de Ramos. ¡Qué maravilla! Pero ¿cuántas de estas iglesias predican el Cristo bíblico? ¿Cuántas han echado fuera a Cristo? Y ahora se han fabricado un Cristo de su propia imaginación. Un Cristo próspero, un Cristo woke, LGTBIQ+. ¿Cuántas iglesias están adorando un ídolo hoy? ¿Cuántas iglesias no reciben al Cristo de la Biblia? ¿O quieren un Cristo que sea relevante para los tiempos que estamos viviendo, como lo querían exactamente esos judíos, que querían el Cristo relevante que los librara de Roma? No hay mucha diferencia realmente. Y lo más triste es que muchos de los que hoy están en esa apostasía crecieron con el Evangelio. Muchos de ellos crecieron con el Evangelio. Muchos de ellos conocieron al Cristo de la Biblia y simplemente lo desecharon por el que mejor les parezca. Este día de hoy es un día que le habla a la iglesia de su rechazo. Ha rechazado al Mesías. ¿Para qué tanta religiosidad? ¿Para qué tanta religiosidad? Si no hay que ver las reacciones a la masacre de Nashville. Los presbiterianos conservadores, los cristianos conservadores en general, lamentando la masacre. Vaya a ver qué dijo la PECUSA, la denominación presbiteriana liberal de este país. Vaya a ver qué dijo. Vaya a ver qué dijeron los metodistas unidos.
apóstatas también. La apostasía se ha tomado este mundo. Gente que creció con el evangelio, que tenía el depósito de la verdad. Esos son los tiempos que vivimos. Eso es lo que nos marca este domingo, llamado popularmente Domingo de Ramos. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Pero este pasaje no es solo una reprensión a los que se han apartado. Este pasaje les recuerda a los creyentes una esperanza, a los que siguen fieles en el evangelio, a pesar de todo. Porque nos recuerda, hermanos, que así como la multitud de los justos salió un día a recibir al Señor, y acompañarlo a la entrada de la gran ciudad, reconociendo que él era el rey. La palabra de Dios dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y estaremos con el Señor siempre. También saldremos cuando resucitemos gloriosos a recibir a Cristo y recibir su reino con Él. Y entonces esta multitud no estará compuesta de justos, de curiosos y de fariseos. Esta multitud estará compuesta solo por los justos entrando por las puertas de la Jerusalén celestial, con su Rey, con su Salvador. Que este domingo también le recuerde a los creyentes que tenemos un comité de bienvenida más grande que estamos esperando. Que estaremos con el Señor en la gloria. Lo recibiremos para disfrutar la gloria eternamente con Él. Mis hermanos, son tiempos de apostasía, pero no desmayen, porque el Señor es fiel y verdadero, y Él va a cumplir sus promesas. Él va a regresar un día a traer cielos nuevos y tierra nueva, donde more la justicia. No desmayen, no se dejen intimidar, no se dejen amedrentar. Tenemos esperanzas en el Señor. Esa fue la respuesta de esa multitud. Unos creían, otros no creían. ¿Qué pasó con los que ni siquiera salieron de la ciudad? Veamos el punto final. Los versículos 10 y 11 dicen: cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Miren lo que sucede. La multitud que se queda, compuesta personas del común, ancianos, otros de los fariseos, ven que la multitud entra y que la multitud está clamando a Jesús como el Rey de Israel. Los que están dentro de Jerusalén. Los que están dentro de Jerusalén. ¿Y qué dicen ellos? ¿Quién es este? Ese fue su recibimiento. ¿Quién es ese? Es un recibimiento frío. Es un recibimiento dado por la incredulidad. Los habitantes de Jerusalén, que tenían que reconocer a su rey manso, montado en un pollino, como dice el pasaje, como dice la profecía de Zacarías, entrando en la ciudad, no lo reconocieron. Recuerden cómo empieza la profecía. Dile a la hija de Sión: he aquí tu rey manso viene. No lo reconocieron. ¿Quién es este?
Ahora, la pregunta es despectiva en extremo, hermanos, porque ellos habían visto a Jesús muchas veces en Jerusalén. Al menos las 3 Pascuas, por lo menos. Y creo que más porque Jesús subía a todas las fiestas. Y simplemente preguntan, ¿y este quién es? ¿Quién es ese? Por eso cuando Jesús estaba a punto de entrar, anticipando este rechazo, nos cuenta Lucas que Jesús lloró por la ciudad. Voy a leer lo que dice en el Evangelio de Lucas. Jesús antes de entrar, antes de ser rechazado. Cuando Jesús se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días, cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está lamentando. Jerusalén no reconoció a su Mesías. Y llora. Y llora. Pero también dice, me han rechazado. Vendrán días en que también serán destruidos. Y eso pasó. En el año 70, los ejércitos romanos entraron y sitiaron Jerusalén y la tomaron. Y los judíos, hasta hace muy pocos años, andan dispersos alrededor del mundo. Esto pasó por haber rechazado a su Mesías. ¿Cuánto dolor se puede ver en Cristo al llorar por ellos? Pero la pregunta es, ¿cuánto dolor habrá en el Señor por todos aquellos que se identifican como cristianos, que han escuchado su palabra, que llevan la marca del bautismo sobre ellos, que han tomado la Santa Cena, que no conocen quién es Jesús? Es alguien, un maestro, una tradición, una costumbre. ¿Cuánto será? ¿Cuántos motivos para llorar habrán ahí? ¿Cuántos motivos para llorar habrán ahí? No podemos olvidar que el juicio comenzará por la casa de Dios. Y así como en aquel momento empezó en Jerusalén, que rechazó a su Mesías, todos aquellos que profesaron el nombre de Cristo, dijeron creer en el Evangelio, pero realmente no creían, les pasará lo mismo. Les pasará lo mismo. Mis hermanos, que este pasaje cree 2 cosas importantes en nosotros. Una, gozo. Gozo porque tenemos la promesa de que entraremos nuevamente con Cristo en su gloria, como su pueblo. Entraremos con Él en su gloria, cuando Él traiga cielos nuevos y tierra nueva. Pero también temor. Temor en la manera en que estamos recibiendo a Cristo. Temor en la manera en la que lo estamos estimando. Escuchar de Cristo no es suficiente. Esta gente escuchó 3 años. No es suficiente. ¿Cómo lo estimas? ¿Cómo lo atesoras? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué Cristo estás adorando? Si la palabra hoy nos examina, que lo haga para llevarnos a rogar su perdón, a pedirle que nos purifique, que nos lave, que nos dé colirio para nuestros ojos, que desempañe nuestra mirada,
y nos ayude a entender que el Señor merece ser honrado tal como Él es, para que nos afirmemos en la promesa de su venida, de que estaremos entre esa multitud que entrarán en cielos nuevos y tierra nueva con Él. Señor bendiga, hermano. Vamos a orar. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque siempre ella cumple sus propósitos en nosotros. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Por favor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo purifique nuestros corazones. Nos ayuda a verte en todo el esplendor de tu majestad, Señor Jesús. Nos ayuda a verte en todo el esplendor de tu majestad. Y nos conceda ese gran recibimiento en gloria contigo para toda la eternidad. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor Jesús. Amén.